Bueno, pues vamos comenzando. Primero que nada, muchas gracias por este espacio. Para mí es un honor regresar a la UNAM, pues a platicar con ustedes. Y la intención del día de hoy es, pues, conocerlos, que el taller sea súper dinámico y que cualquier pregunta se sientan en confianza y la hagan sin ningún problema. ¿Sale? Les recuerdo, estamos a través también de Facebook Live, entonces para los que no pueden estar conectados por Zoom, bueno, que también nos sigan por ese medio y que sigan la página de YouTube de la Facultad de Química. Me presento, mi nombre es Gabriela Sagún, yo trabajo para la empresa Boehringer Ingelheim, una de las top farmacéuticas a nivel mundial, y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo ser más atractivos para las empresas, ¿sale? Entonces, de verdad, si tienen cualquier duda, la pueden escribir en el chat, y al final vamos a dar una parte de sesión también para que puedan hacer preguntas con su micrófono abierto, ¿vale? Entonces, si están de acuerdo, comenzamos. Vamos a platicar un poquito de historia. ¿Por qué? Porque al final me parece que es importante saber qué es esto de empleabilidad, por qué se escucha tanto y de dónde viene o por qué está tan de moda, ¿no? Pues todo empieza en los años 50, cuando en las empresas, pues el propósito que tenían era traerse a la gente del campo, pues para que se incorporara a la parte del sistema laboral. Entonces, muchas veces las empresas que existían, lo que querían era ver gente con buena actitud, que quisiera trabajar, más que enfocarse en algún tipo de competencia o en algún tipo de experiencia que tuviera. Después del tiempo vamos pasando a los años 70 y entonces empezamos a ver que es mucho más importante ya la parte de conocimientos y habilidades necesarias, pues para la parte económica, ¿no? Y ya también la gente que ve que las empresas son una fuente donde pueden tener esta parte del dinero, ¿no? De la parte del sueldo, pues empiezan a volverse un poquito más interesados. Después, en los años 80, conforme vamos avanzando en el tiempo, vamos a ver un poquito que empieza la polivalencia y la movilidad de los empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que al final empiezan a ver que existen posibilidades de trabajar en ciertos lugares que a lo mejor no les quedan tan cerca, que a lo mejor están en otros lados, pero que representan una parte importante. Después, en los años 90, es cuando ya surge este término de empleabilidad, ¿no? Surge de manera empírica, pero aquí ya es cuando la gente, bueno, cuando las empresas volteamos a ver a la gente por sus competencias, por qué es lo que empiezan a saber hacer. Y bueno, hoy en día, ¿dónde estamos parados? Pues hoy en día es la empleabilidad. La empleabilidad tal cual es la habilidad y la capacidad que tiene una persona para poder encontrar trabajo y así también o poderse cambiar de manera más rápida a otro que tenga las mejores condiciones posibles. Entonces, si una persona tiene un mayor nivel de empleabilidad, mayor va a ser la demanda por sus servicios profesionales. ¿Sale? Pero bueno, hablando de esto, pues no es una varita mágica, no es algo que agitas y que de pronto pues ya estás contratada, ¿no? Va un poquito más allá y es un poco más complicado, a lo mejor de lo que estamos pensando. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando hoy en día en los diferentes candidatos? Bueno, buscamos que tengan conocimientos, que tengan cualificaciones técnicas, características y competencias necesarias para el desarrollo profesional y personal. Entonces, si yo me voy un poquito hacia dónde estamos en las empresas, pues bueno, va a sonar a chiste, ¿no? O meme de pronto, en donde te dicen, es que quiero que tenga 25 años, que sepa de esto, que sepa del otro, y además que tenga 10 años de experiencia. No va tanto por ese lado, sino que hoy en día nosotros estamos enfrentando como empresas unos retos actuales bastante fuertes. Dentro de lo que hoy en día enfrentamos es que cada día los puestos se están volviendo más especializados. Cada vez que a nosotros nos piden encontrar a alguien o reclutar a alguien, pues cada vez va requiriendo muchas más cosas, ¿no? Antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá platicaba, pues no necesitaba tanta experiencia laboral o no necesitaba saber de computación o no necesitabas saber algunos programas, ¿no? Antes era simplemente tener ya tu licenciatura y encontrabas trabajo. Cada vez esta vez esto se está volviendo mucho, mucho más especializado. Adicionalmente tenemos que el entorno constantemente está cambiando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora, ¿no? Con el tema coronavirus. Nadie lo previó, nadie supo de dónde llegó, cómo llegó, en qué momento llegó, pero nos pegó a todos. Entonces,
aquí tuvimos que nosotros agilizarnos y ver de qué manera podemos seguir contratando gente, de qué manera podemos seguir trabajando, incluso ustedes, de qué manera pueden seguir tomando clases para que esta parte no afecte tanto, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que las empresas todo el tiempo tenemos que estar viendo cómo hacer. Algo que también nos pasa es la parte de la alta rotación en el mercado, y esto es para todas las empresas. Hoy en día, los chicos o los jóvenes como ustedes no están buscando lo que a lo mejor mis papás estuvieron buscando en su momento, o lo que incluso yo podría haber estado buscando en mi momento. Hoy en día los chicos pues tienen otras prioridades, y entonces lo que sucede es que si no les gusta de pronto un lugar o un ambiente laboral, pues van y buscan otras posibilidades. También esta parte se puede dar porque tienen muchos más conocimientos en temas digitales, y pues si encuentran mejores oportunidades, pues también eso los va a hacer moverse, ¿no? Un reto que también tenemos dentro de las empresas es esta parte que tanto suena de las generaciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en Behringer tenemos 4 generaciones conviviendo. Tenemos a los baby boomers, tenemos a la generación Z, tenemos a la generación Y y tenemos a los centennials. ¿Y aquí qué pasa con esto? Bueno, pues que hay que ver cómo coordinamos y cómo hacemos esfuerzos para que todo embone y que todos podamos trabajar y al final llegar a un resultado que es lo que todas las empresas están buscando, ¿no? Esto es bien importante porque muchas veces esta diversidad hace que seamos mucho mejores y hace que pensemos y que tengamos mucha más creatividad y seamos mucho más eficientes en lo que estamos haciendo, y pues bueno, eso también es muy importante. Y otra parte que también está pegando, yo creo que a nivel general, es esta guerra que se tiene por el talento. Esto a lo mejor ustedes no lo saben, pero muchas veces tú encuentras al candidato que cumple con todas estas cosas que ya mencionamos y resulta que ya lo tiene, se queda contigo un año y de pronto es tan bueno que se lo roban. Entonces las empresas hoy en día estamos viendo también qué podemos hacer para que ellos se queden con nosotros y no se nos vaya, porque estas fugas pues también representan una enorme pérdida para nosotros. En general, lo que les puedo decir es que aquí tenemos dos partes importantes, ¿no? Una, que ustedes están buscando trabajo y están buscando pues la mejor empresa para colocarse. Y la otra, que nos estamos nosotros como empresas tratando de volver mucho más atractivos para que ustedes se quieran venir a trabajar con nosotros. Entonces es un poquito de ambas partes, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que hoy en día estamos buscando de ustedes? Pues muchas cosas, ¿no? La primera es la formación, ¿no? ¿Qué licenciatura tienes? ¿Tienes un posgrado? ¿Tienes una maestría? ¿Qué diplomado estás haciendo, no? ¿Qué te está diferenciando? ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta la facultad de química, pues hay que compararnos, hay que ver cuánta gente de química está saliendo, de qué generaciones. Ahora, si yo voy y volteo a las otras universidades, también, ¿cuántos están saliendo? ¿Quién es mi competencia? Entonces, esta parte es bien importante que la tengamos muy presente porque hay que estar en constante preparación. Adicionalmente, el tema de idiomas. Yo sé que muchas veces no nos gusta aprender otro idioma, pero ya se está volviendo una necesidad, si no es que tener uno extra, además del español, tener otro más. ¿Por qué? Porque al final del día esto te vuelve mucho más competitivo y no nada más a nivel México, sino que ya te vuelve mucho, mucho más fuerte en la parte global. En Behringer, por ejemplo, les puedo decir, nosotros al ser una empresa alemana, todo el tiempo tenemos contacto con Alemania, con Brasil, con China, etcétera. Entonces, para nosotros el inglés es casi que indispensable. Pero hay gente que tiene el alemán, hay gente que habla portugués, y también esto les da un super plus a la hora de quererse colocar en otras oportunidades a nivel mundial. Entonces, aquí yo les sugiero mucho, que si no lo han hecho, empiecen a tomar esas clases de inglés porque esto les va a abrir muchísimo las puertas. Algo que también hay que tomar en cuenta es la parte de movilidad. Cuando hablamos de movilidad nos referimos a qué tan dispuesto estás tú a cambiarte de residencia o a irte a otra parte a hacer ese trabajo que quieres, ¿no? Parece a lo mejor tonto y a lo mejor todos dirán, no, pues es que a mí me interesa mucho moverme, pero si ustedes están de ese lado, en la parte de empresas, hay muchas veces que la gente no quiere, hay veces que la gente está cómoda y le gusta su ciudad y eso es muy respetable, pero también si ustedes abren esa puerta, ¿no? A decir, bueno, el día de hoy yo vivo en la Ciudad de México, pero me interesa una posición que a lo mejor está, yo qué sé, en Guadalajara, en León, o incluso en otra parte del mundo,
y se lo dicen al reclutador, esto les va a dar mucho empuje, porque justo es eso lo que buscamos. También, ¿qué diferenciación profesional y reputación tiene? Cuando hablamos de esta parte, es importante que tomen en cuenta que cuando ustedes empiezan a laborar, empiezan a generar un track, empiezan a generar un historial, en donde se va marcando la parte de sus comportamientos, cómo trabajaron, si fueron buenos, si fueron dedicados, si hubo compromiso, entre otras cosas. Y eso, somos un pequeño mundo en la parte de recursos humanos y sobre todo en empresas grandes, en donde muchas veces se hacen investigaciones laborales. Entonces, sí es muy importante el cómo me comporté, el qué hice y cómo lo llevé a cabo, porque al final quedó un récord que al final podemos todos ver, ¿no? Las famosas referencias laborales muchas veces nos habla de un candidato, de cómo actuó y demás. Entonces, hay veces que tenemos excelentes candidatos y a la hora que empezamos a revisar esta parte de referencias, pues puede que no empaten algunas cosas y puede marcar una decisión o puede ser que de pronto por tener algunas referencias no tan gratas, pues se pierda una oportunidad, ¿no? Algo también importante es tu red de contactos. Hoy en día ustedes pues, todos son compañeros y todos se conocen, o bueno, algunos se conocerán en los grupos de amigos y demás, tus amigos que tienes en otros lados, también tú no sabes dónde van a acabar trabajando. Entonces, es importante que tú tengas y que conserves esa red de contactos porque el día de mañana ellos te pueden recomendar. O incluso, por ejemplo, en el caso de Beringer, ¿no? La gente que trabaja con entidades gubernamentales, cuando nosotros los reclutamos, muchas veces ellos te comentan con quién trabajan, cómo trabaja, por ejemplo, la COFEPRIS o cómo trabajan algunas otras entidades. Y cuando ya lo saben, cuando ya conocen los procesos, les da mucho más valor porque al final, pues ya no le tienes que enseñar esa parte, ya la conoce, ya sabe quién es el contacto. Entonces, esto también es bien importante que lo tengan en mente, ¿no? Irse relacionando e ir conociendo más gente fuera de su nicho. La parte de adaptabilidad es, yo creo que ya para cualquier puesto que ustedes busquen, indispensable, ¿no? Hay que saber adaptarnos, pero no de dientes para afuera, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema igual coronavirus, pues todos tuvimos que adaptarnos de cierta manera. La escuela se tuvo que adaptar a darles este tipo de talleres digitales. Tuvimos que ver cómo entregábamos tareas. En el caso de las empresas pasa igual. Yo hoy en día estoy trabajando desde casa. Al final tengo que cumplir con mis objetivos, pero me tengo que adaptar, ¿no? El día de mañana, aunque no hubiera coronavirus, se implementa un nuevo proceso dentro de la empresa y yo tengo que ser lo suficientemente ágil para poder adaptarme, para poder entender cómo funciona y para poder implementarlo y llevar a cabo mis tareas. Entonces, esto es algo en lo que también tienen que prestar atención y estar muy abiertos al cambio. La parte de habilidades 2.0 nos habla de toda la parte tecnológica. ¿Qué tanto estoy aprendiendo? ¿Qué tanto me estoy metiendo a estudiar? Por ejemplo, la parte de Excel, ¿no? Que es bien importante. Aunque ustedes no lo crean, todavía utilizamos Excel, plataformas y demás. A mí me encanta que la gente de ahora maneja pues, maravillosamente todas las redes sociales y eso les ayuda muchísimo. Pero hay que investigar, hay que ver qué programas existen y qué están utilizando las empresas, ¿no? Por ejemplo, SAP, cuando están utilizando también la parte pues de Oracle, cuando están utilizando pues diferentes cosas, ¿no? Tableau, todas ese tipo de cosas te van a ayudar y van a sumar muchísimo a tu currículum y van a sumar muchísimo al valor que tú tienes y a tu oferta, pues tal cual, ¿no? Adicionalmente es importante, y seguro esto ya se los mencionaron en muchos lados, la parte de valores compartidos, ¿no? Cuando yo busco gente para contratar en Beringer, busco que esas personas compartan los valores que hoy en día nosotros tenemos, que es mucho la parte de innovación, la parte de adaptación y la parte de agilidad y hacernos responsables pues de lo que decimos que vamos a hacer y siempre manteniéndonos enfocados al paciente. Entonces, obviamente cuando yo busco gente, pues yo busco que tengan esta parte, ¿no? Yo vea gente responsable, que vea gente que va a proponer, que sean innovadores, entre otras cosas. Cada empresa va a ser distinta y cada empresa va a tener valores diferentes. Yo aquí lo que les sugiero es que si hay alguna empresa que les interesa mucho, los investiguen, vean cuáles son sus valores y ustedes ubiquen cuáles son sus valores también para entonces aplicar y entonces ya van a llevar un plus adicional. Y bueno, ¿qué también estamos buscando nosotros? Y yo creo que cada vez más empresas buscan esta parte, la parte de diversidad e inclusión. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, nos referimos a, pues, de todo un poco, ¿no? Que no importa el género,
que no importa la parte de si la persona tiene algún tipo de discapacidad, que no importa de dónde venga esa persona, si es de aquí de México, si es de otro estado, si es de otro país, eso no importa tampoco. La intención es contratar a la gente a través de, pues de sus competencias como tal. Entonces, esto también es importante que lo revisen y si hay alguna empresa que les interese, pues que vean esta parte, porque al final nosotros queremos mucho que la diversidad y la inclusión nos hace mucho más fuertes y nos hace que tengamos ideas diferentes y diversas, porque también nuestros clientes son diversos y diferentes. Entonces, esto es algo a lo que les invito a considerar. O sea, en otras palabras, ¿qué buscamos? Que la gente sepa, o bueno, que tengan conocimientos, actitudes y habilidades. Es decir, saber, saber ser y saber hacer. ¿Sale? Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo me hago más atractivo laboralmente hablando? Porque seguramente muchas personas les han hablado de esta parte, pero es importante saber ahora qué tengo que hacer. Entonces, les voy a dejar un video que habla mucho de esta parte de la empleabilidad, de cómo hacerme más atractivo. Después de hablar con la gente que sabe de esto, hemos llegado a la conclusión de que hay 10 claves fundamentales para conseguir la empleabilidad. No son las únicas, pero son muy importantes. Yo las voy a dibujar ahora. Debes de conocer tus puntos fuertes como trabajo. ¿Qué grado de formación tienes? ¿Qué habilidades? Este examen te dará la capacidad de conocerte y de ser consciente de tus aptitudes y también límites. Cambian las dinámicas de selección, cambian las tecnologías y, en definitiva, hay que adoptar una actitud positiva ante esta continua mejora de las competencias profesionales y técnicas. Hay que entrenar las capacidades que uno tiene para la comunicación, para ser capaz de contar de manera clara lo que te interesa profesionalmente y defender tus puntos fuertes como trabajador. La sociedad cambia y también las necesidades de las personas. Por ello, has de ser capaz de adaptarte a los cambios y a los nuevos perfiles que buscan las empresas. Al igual que ocurre en la vida personal, también en el trabajo es necesario habituarse a tomar decisiones. Es importante que las dudas no paralicen las acciones. La empleabilidad mejora cuando uno es capaz de poner a su disposición planes de acción, establecimiento de prioridades y no gastar tiempo y esfuerzo en aquello que no te va a servir para el futuro. Ante los numerosos obstáculos que se pueden presentar, esta actitud ayuda a buscar alternativas, a encontrar soluciones. Una personalidad proactiva y emprendedora permite la posibilidad de conseguir las cosas que uno sueña. Piensa que no estás solo. Hay otras personas como tú que buscan también empleo o que pueden ayudarte o tú a ellos a conseguirlo. Si te sumas a esas redes virtuales o presenciales, puedes incluso encontrar al socio de tu futura empresa. Hoy en día, saber usar las herramientas digitales o moverse de forma óptima por las redes sociales es primordial, ya que cada vez son más los puestos de trabajo que requieren este tipo de competencias. Seguramente jamás llegues a trabajar solo. Por eso se necesita la capacidad de compartir recursos y conocimientos, saber delegar, ser capaz de confiar en todo el equipo para sacar adelante cualquier circunstancia. A ver, digo, esto es parte de la adaptabilidad, ¿no?
el que de pronto pase y que te quedes sin audio. Entonces, digamos que tengamos un poquito de paciencia y es parte de volvernos a adaptar y retomar un poquito. Entonces, voy a repetir un poco. El tema de competencias que justamente se mencionaba en el video es el conjunto de capacidades, habilidades y actitudes que son complementarias a todo este aspecto formativo, a todo lo que tú estudies, a todo lo que tú vayas a hacer de manera, digamos que un poco más formal. Tú ya tienes muchas competencias y las vas a ir desarrollando también. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, seguramente cuando ustedes trabajan en equipo, siempre van a encontrar a alguien que lleva la batuta, que dice, bueno, yo hago vamos a investigar, vamos a hacer esto, vamos a desarrollarlo así, dividimos el trabajo en equipo, ¿no? Esa es una competencia de liderazgo. Ahora también puede haber alguien que todo el tiempo esté diciendo, no, pues vamos a ver, vamos a seguir adelante, sí tiene que salir, no, vamos a sacar 6, vamos a sacar 10. Esa parte también tiene que ver con la automotivación. Alguien se sale del equipo y entonces los miembros del mismo equipo tienen que ver cómo reaccionan y qué más tienen que hacer. Hablamos un poco de flexibilidad. Si ustedes se van a todos esos ejemplos, van a ver que todo mundo tiene competencias. Unos van a tener algunas desarrolladas, algunos van a tener otras que no están tan desarrolladas, ¿no? La ventaja de todo esto y lo bueno de todo esto es que podemos trabajarlas y podemos trabajarlas de tal manera que posteriormente cada quien las puede obtener a mayor o menor. Entonces, si nos hacemos esta pregunta de cómo puedo identificar mis competencias, yo aquí los invito a hacer un análisis en donde vamos a hacer un análisis FODA o en inglés un análisis TOWS, en donde yo voy a ubicar en 4 cuadrantes cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades y cuáles son mis amenazas, ¿no? Yo lo que haría en este caso sería sentarme y poner todo lo que yo creo en lo que soy fuerte, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son inteligentes, pueden ponerlo inteligente, comprometido, líder, soy una persona sumamente adaptable. Lo pueden apuntar en la parte de fortalezas. En la parte de debilidades hay que ser súper honestos y hay que ver, hacer una introspección de qué es lo que nosotros a lo mejor tenemos que trabajar. Por ejemplo, ¿no? Me doy cuenta que no soy tan organizada. Lo apuntamos, organizado. Me doy cuenta que tengo que mejorar mi nivel de inglés, lo apunto, inglés. Me doy cuenta que a lo mejor me falta aprender Excel, lo apuntamos, ¿sale? Y esto nos va a ayudar para ir haciendo un análisis de dónde estamos el día de hoy y qué es en lo que tenemos que trabajar. Si me voy a la parte de oportunidades, ahí es qué puedo hacer diferente o qué más hay que yo puedo tomar como algo que me brinde a llegar a ese objetivo o ese camino al que quiero llegar, ¿no? A lo mejor ahorita, por ejemplo, seguramente han visto que ahora que ya no hay, que no había cerveza, ¿no? Hubo gente que salió y que compró cerveza y ahora le está vendiendo a otro precio. Al final tomó la oportunidad, hizo un negocio y al final pues va a tener un resultado porque seguramente hay mucha gente que le está comprando, ¿no? Mismo caso con los cubrebocas. Bueno, pues así ustedes también tienen que ubicar qué áreas de oportunidad hay que ustedes pueden tomar y entonces llevar esas fortalezas para aprovechar esas oportunidades. Y bueno, también está la parte de las amenazas, ¿no? Cuando hablamos de amenazas no es necesariamente que sea hacia tu persona, sino que también puede ser algo que impida que tú llegues a ese objetivo. Y también es bien importante ver qué cosa externa puede afectar a que tú de pronto no llegues a ese punto, ¿no? Por ejemplo, una amenaza que hubo es todo lo macro, que fue, por ejemplo, ahorita el coronavirus, ¿no? Si hay un huracán, pues también puede afectar. La falta a lo mejor de dinero también puede ser una amenaza. Entonces, aquí les invito a que vean este tipo de análisis y lo lleven hacia su persona para analizar y ver para dónde van. ¿Sale? Ya que tienen esta parte definida, ¿y por qué los invito a hacer esto? Porque al final, muchas veces cuando nosotros entrevistamos y vemos a la gente, van a escuchar la típica pregunta a veces, ¿no? De, oye, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus áreas de oportunidad? Bueno, mucha gente se queda pasmada porque no saben cuáles son estas fortalezas o cuáles son estas debilidades, o muchas veces te dicen las áreas de oportunidad que a lo mejor no tienen nada que ver o sea, es una fortaleza en lugar de un área de oportunidad. O sea, aquí es importante que ustedes lo aterricen, lo analicen, para que el día que vayan a una entrevista, pues ya lo tengan incluso premeditado y ya sepan realmente qué es lo que realmente los hace fuertes, ¿no?
Les comparto que nosotros en Beringer y en muchas empresas hacemos entrevistas por competencias. Lo que quiere decir esto es que a nosotros nos da igual, ¿no? De dónde vengas, qué género seas, qué edad tienes. Al final hay una serie de requisitos, obviamente, ¿no? Un perfil, pero lo que nos importa es que sepas y que puedas hacer ese trabajo. Entonces, nosotros hacemos entrevistas a través de una metodología que se llama la metodología STAR. Esta parte se las comparto, porque como ya lo mencioné, es importante que ustedes sepan a qué se van a enfrentar o qué tipo de preguntas les pueden hacer, ¿no? Para que también sepan qué contestar y no se me queden congelados en la entrevista. Entonces, la metodología STAR quiere decir algo bien sencillo, ¿no? La ST quiere decir situación o tarea, la acción y la R resultado. Cuando hacemos una entrevista a través de esta metodología STAR, diseñamos algunas preguntas que nos van a ayudar a ver sus competencias, ¿no? ST, bueno, es la situación o tarea es aquella que el candidato haya afrontado o que tenía encomendado, ¿no? Aquí el candidato nos va a contar una experiencia pasada y normalmente cuando te cuento una experiencia pasada, a la hora de que tú llegas a la acción o qué hizo y cómo hizo, ¿no? A lo que se le exigía o a la tarea que tenía que hacer, pues te va a dar una idea de cómo va a actuar en este futuro, no tan lejano, cuando se le presente una situación similar. Y después vamos a analizar la parte del resultado, de las acciones que tú tomaste o de lo que hiciste, qué fue lo que sucedió. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Tuviste un resultado positivo? ¿Tuviste un resultado negativo? ¿Y qué aprendiste? Entonces, esto nos da muchísima información. Por eso es que los invito a que analicen esta parte, ¿no? Y ustedes lo pueden llevar al día a día. Cuando tengan algún problema, cuando tengan algún conflicto que necesiten resolver, si ustedes lo llevan a esta metodología, pues van a poder valorar y van a poder ver efectivamente qué resultado está teniendo la persona. Entonces, esto es un poco de lo que nosotros utilizamos para identificar, ¿no? Hay veces que nosotros les preguntamos, oye, cuéntame una situación en donde tenías una tarea que tenías que trabajar en equipo y no resultó como tú querías. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó así? Y cuéntame qué resultado obtuvo, ¿no? Y aquí es donde mucha gente te contesta y te dice, no, pues es que trabajando en equipo, pues teníamos que entregar, no sé, tantas pastillas de tal cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué acción tuvieron? No, pues no nos pusimos de acuerdo y no hicimos el trabajo que debíamos. Ok, ¿qué resultado hubo? Ah, no, pues aquí no logramos el objetivo y no pudimos entregar las pastillas que nos pidieron en tiempo y forma. Ok. Ah, bueno, y muchas veces aquí tú puedes hacer muchas preguntas de seguimiento. Oye, ¿cómo te sentiste? No, pues es que fue culpa de mi compañero, ¿no? Entonces, aquí nos da una idea de cómo actúa la persona, si está diciéndole a la gente cómo, o sea, si trabaja en equipo o no, ¿no? A mí, alguien que me contesta así, pues me dice que no trabaja en equipo, que a lo mejor no tiene este punch, no tiene esta iniciativa por hacer las cosas. Entonces es importante que ustedes pues entiendan cuál es el camino de lo que les pueden preguntar, ¿no? En cambio, si una persona me dice, oye, pues tenías que vender 1 millón de unidades, ¿cómo le dice? No, pues mira, fui y toqué la puerta de 20,000 doctores y entonces les dije que les mostré los análisis de qué era lo que hacía este medicamento y no solo eso, les mostré, comparé con las demás farmacéuticas y le mostré que el nuestro era el mejor por tal, ¿ok? Y además se lo compartí a mi compañero y después regresé con el doctor para ver si había entendido. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? No, pues vendí 50 millones. Entonces ahí tú te das cuenta de que esa persona va por resultados, de que esa persona está dando una acción concreta, está dando un plus y además está trabajando en equipo. Entonces, este tipo de preguntas nos ayudan mucho a entender de dónde vienen. Sé que muchos de ustedes no tienen experiencias previas, pero también pueden llevar esta parte. Por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos becarios, nos fijamos mucho en esto, en cómo trabajaron, cómo fueron sus experiencias en la escuela. Y seguimos el mismo tipo de metodología para ver cómo lo hacían. Entonces, aquí es importante que ustedes, pues quería compartirles esto para que lo sepan y que vayan un poco más preparados a las entrevistas, ¿no? Y bueno, podemos hacer un ejercicio también de logros obtenidos. Es sorprendente, pero muchas veces la gente no le gusta, o no sé si son muy humildes o qué pasa, pero no les gusta hablar de lo bien que han hecho las cosas, o de qué es lo que están haciendo que es un logro. Entonces yo los invito a hacer este ejercicio en donde tienen que hacer una lista, no lo tienen que hacer ahorita, pero sí se lo pueden llevar de tarea y hacerlo si les interesa como ya tenerlo predefinido.
una lista de entre 5 y 10 logros, sin importar si es en la escuela, sin importar si es en su casa, si es de su hobby, no importa, ¿no? Identifiquen el contexto y la situación dentro de la cual se han desarrollado la acción, explicando el objetivo que tenías que alcanzar, ¿no? A lo mejor si a alguno le gusta correr, bueno, puede decir, bueno, yo quería ganar tal carrera o tal maratón y ese era el objetivo, ¿no? Ser el número 1 o llegar en primer lugar. Después, hay que describir las acciones puestas en marcha, especificando pues, todos los recursos humanos, los recursos técnicos, los económicos y los materiales utilizados. A lo mejor, regresando a este mismo ejemplo, podemos hablar un poco pues, de qué tuve que hacer, ¿no? Pues tuve que pararme muy temprano, tuve que entrenar todos los días a las 5 de la mañana y además me compré unos tenis y además pues hice una dieta, no lo sé. Ahí ustedes lo pueden llevar a nivel carrera, ¿no? Cómo hice para sacar un 10 puede ser también, o cómo hice para pasar tal materia, dependiendo, vayanlo llevando. Si ya laboran, entonces ahí sí lo pueden llevar a la parte laboral. Y ya pueden identificar qué es lo que han hecho bien en ciertos puestos, que han obtenido y demás. Bueno, y también es importante ver cuáles son las dificultades, qué resistencias hemos tenido, las limitaciones encontradas, porque al final del día pues, ninguna cosa es perfecta, ¿no? Siempre va a haber retos, siempre va a haber dificultades, pero mucho está en el cómo logramos resolverlo o cómo logramos afrontarlo. Entonces, aquí también les invito a que ahí contesten esa pregunta para cada uno de los logros que ustedes tienen. Después hay que ver cuáles son los resultados concretos de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo creo que tengo un gran logro, pero a la hora que lo pongo en papel y veo económicamente hablando, o lo veo en número y lo veo en calidad, pues a lo mejor no es tan buen logro, o a lo mejor algo que estoy dando por sentado, pues resulta que es un excelente logro. Entonces, esto es bien importante también que lo tengan. Y seguimos con el punto número 5, en donde también tienen que identificar las competencias que han utilizado para llevar a cabo esta misión. Pueden retomar ese ejercicio que hicimos del FODA y ahí ver, a ver, ¿qué hice? O sea, yo dije que soy inteligente, que soy organizado, que soy, bueno, a ver, ¿qué hice aquí? Si fui flexible, si tuve liderazgo, qué fue todo lo que hice. Y también es importante ver qué me faltó en dado caso que descubramos que uno no es tanto un logro. Y esto les va a servir mucho para cuando vayan ustedes a la parte de entrevista, porque entonces ya van a tener con qué hablar y van a poder hablar de números y van a tener mucha mayor confianza de decir realmente lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, aquí como les pongo, van a sacar un 10. Entonces, si nos vamos a todo esto que ya platicamos, el conocer tus competencias y saberlas comunicar son elementos clave para tu proyecto profesional. Si tú te conoces, tú sabes qué es tu plus, en qué eres fuerte, pues te va a ayudar muchísimo. Y si también sabes en qué a lo mejor estás cojeando un poquito, pues vas a poder hacer acciones para complementar y entonces que ya no sean oportunidades, sino que más bien pues ya se esté trabajando y ya después ya no las tengas que mencionar como un área de oportunidad. Y ahora, si lo llevamos un pasito más adelante, muchas veces a mí me preguntan, ¿en dónde encuentro trabajo? ¿No? ¿O cómo encuentro trabajo? Yo aquí les voy a platicar de dónde nosotros buscamos y dónde la mayoría de las empresas buscan a la gente, ¿no? Nosotros trabajamos con muchas bolsas de trabajo, ¿no? Está desde LinkedIn, que es como para gente que ya tiene algo de experiencia laboral, que quiere conectar, ¿no? Y que ahí puedes tener al alcance de tu mano quién es la persona que está reclutando esa posición. Ahí tiene nombre y apellido, ¿no? En CompuTrabajo, en donde a lo mejor vas a encontrar una publicación y puedes ir aplicando, subes tu currículum, que te ponen muy bonito, le das clic, lo mandas y bueno, y esperas a que te llamen. OCC es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? OCC es más para profesionales, profesionistas. CompuTrabajo es un poquito más operativa, pero también tiene buenas posiciones. Boomerang es una fuente de trabajo, es una bolsa de trabajo, también es una página, que también es buena, pero no tiene tantas oportunidades como OCC. Indeed es una página gratuita, no es muy bonita que digamos, pero tiene mucho empuje a nivel mundial. O sea, ahí pueden encontrar de pronto algunas cosas interesantes, ¿no? Lo que nosotros ocupamos son todas las anteriores, pero nuestra primera fuente de trabajo, o la primera fuente a la que voltemos a ver, es a nuestra página de internet. Directamente ahí tenemos todas las vacantes que hoy en día tenemos publicadas, que están al día, y ahí van saliendo constantemente. Entonces, eso es bien importante.
También las redes sociales para nosotros son clave. Nosotros publicamos todas las oportunidades que tenemos en Facebook, muchas veces también las publicamos en LinkedIn, pero bueno, si quieren verlas directo, en LinkedIn salen todas las internacionales, en Facebook salen también todas las locales. También esta parte es interesante y los invito también a que las revisen con nosotros. También hacemos muchos eventos. Estos eventos, por ejemplo, este taller, nos ayuda mucho pues, a que ustedes vean de la empresa, qué es lo que estamos haciendo y demás. Y muchas veces cuando estamos en talleres o en foros y demás, observamos a la gente y esto nos ayuda a filtrarlos desde, ¿no? Normalmente cuando tú estás en un taller y alguien te pregunta, pues te empieza a llamar más la atención porque quiere decir que le interesó lo que le dijiste. Yo aquí les invito a que si alguna empresa les da algún taller o están dándoles una plática o algo, que ustedes se sumen y que pregunten si realmente les interesó, porque entonces la persona que va generalmente es de recursos humanos, va a voltearte a ver y va a decir, ah, este chico me interesa o esta chica tiene buen perfil, ya trae ese empuje, es una competencia más. Y bueno, nosotros en Beringer, algunos de sus compañeros participaron en un evento que llamamos BI Week, que es un evento en donde invitamos a la gente de las universidades top, ¿no? Incluida obviamente la UNAM, de la cual estoy muy orgullosa. A que participen con nosotros directamente. Viven una semana de cómo trabajamos nosotros, les damos toda la experiencia de qué es Beringer, ¿no? Van al comedor, visitan pues las diferentes áreas que se tienen, tenemos actividades y dinámicas, y ahí vamos viendo qué tipo de gente está, ¿no? Si están participando, si no, si están trabajando en equipo, porque les ponemos diferentes actividades. Y ahí van resaltando, solitos van resaltando. Y entonces ahí es también nuestra fuente, porque les pedimos que nos dejen su currículum para ir cubriendo las vacantes que van saliendo. A veces es un proceso un poquito más lento, pero es la primera fuente que tenemos justamente, por ejemplo, para este programa de becarios que tenemos, ¿no? Adicionalmente participamos en las diferentes ferias de empleo que existen en las diferentes universidades y no nada más en las universidades. También, por ejemplo, se tiene una feria de empleo, también, o sea, además del corredor laboral que ustedes tienen, también existe esa posibilidad. También hay otras ferias como de Boomerang, ahora está saliendo mucho el tema digital, entonces hay muchas ferias por ese medio también. Y muchas veces nos piden a nosotros que nos conectemos y que estemos resolviendo dudas, entonces también los invito para que vean qué es lo que hay. De todas maneras, nosotros las anunciamos también en nuestras redes sociales donde participamos y ahí pueden ir preguntando y es un contacto muy, muy directo. Y bueno, una parte que es vital para nosotros es la parte del networking. ¿Se acuerdan que hace ratito platicábamos un poco acerca de que tú no sabes con quién vas a estar sentado, dónde va a acabar trabajando y demás? Bueno, pues en Beringer tenemos un programa de referidos en donde sabemos que seguramente la gente que está trabajando con nosotros ya trabajó en la industria, o ya conoce a otros químicos, o ya conoce a otros administradores, o ya conoce, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, tenemos toda una campaña en donde pedimos referidos, y ellos al referir y si la gente se queda y es un buen perfil, porque esa es la intención de la campaña, pues vamos haciendo concursos y se van ganando premios. Y no solamente le ayuda a su amigo a conseguir un buen trabajo, sino que también nos ayuda a nosotros y nos hace un poco la vida más fácil, sobre todo por esta parte de que los perfiles se están volviendo cada día más especializados, ¿no? Seguramente alguien que está trabajando conmigo, conocer a alguien tan especializado como él, o incluso un poco más. Entonces, esto es bien importante y esto creo que es necesario que se lo queden bien, bien grabadito, o sea, vean, analicen, si les interesa una empresa también, a lo mejor importaría o sería bueno que contactaran a alguna persona de ahí y que le preguntaran un poco más allá de la empresa y de esta manera a lo mejor incluso los pueden recomendar. Entonces, esta fuente es maravillosa y nos ayuda como no tienen una idea. Y muchas empresas tienen también esta parte. Entonces, los invito a que lo valoren un poquito. Sé que ya hablaron ustedes del currículum en sesiones pasadas. Yo nada más les voy a dar como una breve pasadita de qué es. Pero bueno, es importante que sepan que si sabían que un reclutador lee el currículum en aproximadamente 6 segundos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces te llegan, digo, si yo ahorita revisara mi bandeja, les puedo decir que tengo 100 currículums ahí esperándome que ni siquiera he podido ver, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que es bien importante que ustedes lo hagan lo más conciso que se pueda, 1, 2 hojas máximo, y bueno, que realmente dejen ver en esa página o 2 páginas quién eres. Al final, tu currículum es el volante de la publicidad de tu persona, acorde a Jorge Munian, perdón.
Y bueno, la intención es que compartan su formación, su experiencia, intereses en el profesional, básicamente, ¿no? No más, no menos. Con esto, no necesitamos saber necesariamente dónde estudiaron el kinder, dónde estudiaron la primaria, eso ya es cosa del pasado, ¿no? Vámonos a la actualidad y vámonos a ver pues realmente qué hemos estado haciendo ya profesionalmente. Entonces, rápidamente unos tips para que tengan un buen CV es menos es más, ¿no? Enfóquenlo en la posición que están buscando, háganlo en cronología inversa, ¿no? ¿Qué es lo último que hicieron? Y luego vayan para atrás. Si hicieron el servicio social, también cuenta, pónganlo. O sea, muchas veces queremos que no, pero si hicieron algo, pónganlo. Ahí también agarraron habilidades y también tienen sus competencias. Y si están en un voluntariado, pónganlo, no pasa nada. Ortografía es clave. Hay muchos currículums que vienen con terribles faltas de ortografía, entonces hay que tener cuidado con eso. La letra clara y colores no fluorescentes. Bueno, ahí dice colores fluorescentes, pero es colores no fluorescentes. También hay que resaltar palabras claves. Si tú quieres que te atrape la atención, cuando a mí me ponen palabritas en negrito, con otro colorcito, aquí yo voy a voltear a ver su currículum. Siempre, siempre, siempre intenten que sea en un formato compatible, porque muchas veces a través de Drive y de no sé qué tanta cosa, y el problema con esto es que hay veces que las empresas limitan ciertas herramientas, por ejemplo, el Drive, ¿no? Te dicen que tienes que utilizar las herramientas de la empresa y demás, entonces hay que tener cuidado con eso, mándenle un Word en PDF, lo más normalito, lo más sencillito y tal. Y en el caso de la foto, seguramente les habrán dicho muchas cosas. Yo siempre digo que es opcional, es como tú lo consideres. Sin embargo, yo prefiero que no me la pongan. ¿Por qué? Porque si tú no le gustas al reclutador, no le gusta tu foto, no le cuadra la mirada que tenías en ese momento, cómo ibas peinado, peinada y demás, pues puedes echar tu currículum. Y creo que eso no está tan padre, ¿no? Si al final somos diversos e inclusivos, pues igual, si en otras empresas no lo son, pues omitamos la foto. Al final, que te conozcan y que vean tus competencias, que por eso te van a contratar, ¿no? Entonces, si me regreso un poquito a qué favorece la empleabilidad, pues vamos a hablar de muchas cositas, ¿no? Aquí hay 10 puntos que seguramente serán valiosos, que es, uno, hay que saber comunicar con más impacto, para eso hicimos todo este análisis, ¿no? En donde pues ya vas a tener ciertas herramientas para tú poder enfrentar una entrevista de trabajo y no trabarte a la hora que te pregunten pues cuáles son tus habilidades, cuáles son tus competencias y vas a saber contestar. Conocimiento en cultura digital, si no lo tienes, empápate, aprende, estudia, ve qué es lo moderno, ve qué se está utilizando en las áreas que a ti te interesan. A quien no le gusta Excel, estudia Excel, de verdad, es un super plus eso. Orientación hacia prioridades. Aprende a hacer lo que dices. Si dijiste que vas a hacer una tarea, hazla y también ve el grado de importancia. Aprende a analizar qué es más importante que qué y ponte tiempos, ¿no? La autoconfianza, la buena estima. Tenemos que saber quién eres, para eso es la entrevista, ¿no? Tu entrega y tu iniciativa, ¿no? ¿Qué tan proactivo estás siendo? ¿Qué tanto estás haciendo como para llamar la atención? Saber negociar, esto lo hacemos todo el tiempo y todos, aunque digan que no son de ventas y demás, siempre estamos negociando por un permiso, por una salida, por una calificación o por muchas, muchas otras cosas. Entonces, esto es importante y hay que llevarlo ahora al ámbito profesional. Ejemplo, la gente de química, cuando sabe negociar y desarrolla esa habilidad, nadie los para y ganan lo que quieran. Entonces, esto es un tip que les doy, ¿no? Adaptarse al cambio también es súper importante. Hay que ver qué es lo que está sucediendo y ver cómo me puedo volver más ágil para ajustarme a estos cambios, ¿no? La parte de creatividad. Muchas veces tenemos procesos y la gente piensa que un proceso tiene que ser de una manera y que no va a cambiar. Esto es completamente incorrecto. Incluso en una empresa tan grande como Behringer, todo el tiempo estamos pensando en innovar, estamos siendo muy creativos para ver cómo lo podemos hacer mejor o cómo lo podemos hacer de otra manera. Les comparto que aquí, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Bien Hecho, en donde nosotros podemos abiertamente trabajar en lo que queramos para hacer mejoras para la empresa. No tiene que ser de tipo esto, puede ser de cualquier otra cosa, pero si tú lo haces creativo y ayuda a una mejora, te es recompensado. Entonces esto también es bien importante y es algo que quiero que también tengan en cuenta porque esto se valora muchísimo, no nada más en Behringer, sino seguramente en muchas otras empresas y eso es lo que queremos. Hay que saber trabajar en equipo, como lo decían en el video, dudo mucho que no vayan a
que vayan a quedarse solitos trabajando en un lugar ahí cuadradito y demás. Siempre, siempre, siempre toca voltear a ver a los demás y ver y trabajar interáreas. Ahora que tuvimos el VA, justamente ese era uno de los mensajes clave, que vieran que no eran carreras de todo tipo y que entre todos teníamos que trabajar, porque así es. Y bueno, también tenemos esta última parte. Ay, perdón, se me está cerrando esto. Y la parte de liderazgo y habilidades sociales, ¿no? Es importante que se empujen y que trabajen y que ustedes levanten la mano. Si todavía están en la escuela y les dejan un trabajo, bueno, pues ustedes levanten la mano, ustedes sean quienes van a llevar ese proyecto o quienes están encargando de llevar la batuta para que el trabajo salga bien. Esto les va a ayudar muchísimo. Y las habilidades sociales, pues intenten conocer a gente fuera de su sector o fuera de su grupo de amigos. Ustedes no saben con quién se van a topar en un futuro. Entonces, es importante que empiecen a desarrollar esto. Y bueno, la parte de entrevistas de trabajo que también en algún momento seguramente revisaron, como ya les mencioné, pues es la parte de quererlos conocer, ¿no? Al final, yo creo que las entrevistas son una plática entre el entrevistador y la persona y el candidato como tal, en donde lo único que queremos saber es cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad y cómo te está relacionando el puesto. A mí me interesa que tú te quedes, a mí me interesa contratar y cubrir esa vacante pues, para darle un mejor servicio a nuestros pacientes, para también pues, tener mi vacante lista, ¿no? Entonces, sacúdense un poquito ese nervio, realmente lo que queremos es conocerlos y pues darles esa posibilidad. Si ya te llamaron, pues échales los kilos para que puedas pues tú quedarte, ¿no? Y al final, les recuerdo que si vas preparado, pues vas a ser mucho, mucho, mucho más atractivo. Entonces, pues bueno, recuerden que es importante esta parte y algo que les comparto es, intenten valorar, intenten ver todo lo que ustedes son y eso es lo que tienen que llevar a la entrevista, ¿no? Muchas veces nosotros contratamos a la gente sí por sus competencias, pero no es lo mismo que llegue así todo serio, todo seco y que te cuente su experiencia, aunque sea muy buena, al que llega como más abierto, más escuchándote, y que además haces mucho clic con ella. Entonces, seguramente esa es la persona por la que se van a ir, aunque no tenga tanta experiencia. Si ustedes lo demuestran, pues van a estar más que del otro lado. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, me gustaría ver el tema de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si podemos abrir el micrófono o si las quieren ir apuntando en el chat. A mí me gustaría más que les abrieran el micrófono y que me dijeran qué es lo que opinan o qué les gustaría saber o cómo los puedo yo apoyar. A ver, vamos a ver. La primera. A ver, ahí creo que ya están abiertos sus micrófonos. ¿Quién se anima? Hola. ¿Hola? Hola. Hola, soy Julia Muñoz y tengo una pregunta. He escuchado pues experiencias de compañeros que cuando te quieres cambiar de área de trabajo es complicado. ¿Cómo poder lograr un cambio de área exitoso? Ok, pues aquí hay muchas posibilidades. Mira, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros lo que hacemos es trabajar con la gente, que esto lo puedes hacer tú de manera personal, analizar justamente qué es lo que te está pidiendo en la otra área, ¿no? Qué cosas necesitas tú como para hacer un cambio efectivo y pues bueno, también ser muy transparente con el jefe que tengas en ese momento y decirle tus intereses, qué te gustaría, cómo te gustaría y que también él o ella sienta que no le estás botando el trabajo, que simplemente lo estás buscando por un tema de crecimiento. Entonces, si tú se lo comentas de esta manera y le das tiempo y le das espacio como para que él pueda o ella capacitar a demás, seguramente no tendrás tanto problema. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros abrimos oportunidades a toda la compañía, las hacemos públicas y las personas, obviamente, de diferentes áreas pueden postularse cuando tengan las competencias y entonces es de la manera más transparente. Pero depende mucho de la empresa donde estés o depende mucho de tu jefe. Entonces, yo lo haría así, yo platicaría, dejaría ver mi punto de vista y básicamente haría eso. Ok, gracias.
¿A ti? ¿Alguien más? A ver, aquí me están mandando una pregunta que dice, ¿por qué nunca dan retroalimentación en las entrevistas? Pues va a depender mucho, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros mandamos un correo en donde viene si fuiste seleccionado o no fuiste seleccionado. Aquí va a depender mucho de la confianza que le tengas al reclutador. Que seguramente no es el único proceso que tiene. Yo, cuando estaba la parte de reclutamiento en Beringer, llegó aproximadamente 40 vacantes por mes. Entonces, imagínate 40 vacantes por mes, cuántos candidatos, cuántos hay que hablar, ¿no? Y sí procuraba darles retroalimentación dentro de lo posible. Pero muchas veces es por ese tema, por el tema de tiempo. Ahora, tampoco es malo preguntar, oye, ¿me podrías decir después qué áreas de oportunidad o qué viste en mi entrevista que podría mejorar? Lo puedes preguntar, no tiene nada de malo. Ahora, tú le dices, oye, ¿cómo me fue? Ahí va a ser un poco... Ok, ahí estamos. ¿Quién más quiere preguntar por el micrófono? A ver, hay una persona que se llama Bueno, David. quiero preguntar yo. Bueno, llamo José Arias. Dime, Y José. quería preguntar, ¿cómo le puedo hacer o qué recomendaciones puedo tomar cuando mi perfil, un ejemplo en el caso de la carrera, es afecta al puesto, pero no es como que las carreras claves que ellos quieren? Un ejemplo, que quieran a un QFB y tú eres biólogo. Aunque tengas un ejemplo, cierta preparación o cierta experiencia, ¿qué es lo que puedo hacer para ser más atractivo si yo quisiera postularme a un puesto de ese tipo? Mira, lo que puedes hacer son varias cosas. Una, dependiendo de dónde veas tú la publicación. Por ejemplo, si tú la ves en LinkedIn, seguramente ahí va a venir el nombre de la persona que está publicando esa vacante, ¿no? Tú lo que puedes, va a sonar un poco acosador, pero puedes meterte a ver quién es, le puedes escribir directamente y decirle, oye, fíjate que me interesa esta vacante, te comento, y empieza a explicar cómo empata tu perfil directo a esa posición, ¿no? ¿Qué has hecho como para que se relacione y que no te vayan a batear por el tema de que eres biólogo en lugar de químico, ¿no? Eso puedes hacer cuando están en LinkedIn, que ya muchas empresas lo están haciendo así. Entonces, eso puedes hacer. Si tienes el correo de la persona que está haciendo la parte de selección, también le puedes escribir. No le escribas una historia y una tesis, o sea, como puntos clave, y resáltale en dónde estás empatando tú con eso, ¿no? Experiencia en la industria química de tal, ¿no? Si tú lo resaltas, muchas veces eso nos llama la atención, porque al final sí leemos los correos. Y al final hay que abrir el currículum. Si tú ya me lo pusiste desde un inicio, pues yo ya puedo decir, ah, mira, me llama la atención, puede ser, ¿no? Hay veces que en ocasiones no encontramos a la gente que queremos y nos dicen, es que tiene que ser de tal carrera forzosamente. Pero de ver que está complicado, que no lo encuentran y demás, hay veces que las empresas se abren y dicen, bueno, vamos a ser más abiertos y vamos a buscar a gente de otras carreras siempre y cuando me cumpla con tales requisitos. Entonces yo te invito a que hagas esa parte. ¿Alguien más? Yo. ¿Quién es Hola, soy Angie. Hola. Bueno, mi pregunta va encaminada como más hacia quienes queremos ir como becarios. Ajá. Nosotros, por ejemplo, creo que vemos muchos que tenemos como la duda de exactamente hacia qué queremos ir, pero tenemos como estas ganas de, pues ya de entrar a ser becarios, ¿no? ¿Cuál sería la forma en la que recomiendas que decidamos hacia dónde podríamos ir? Porque digo, no tenemos la experiencia suficiente como para saber que sí voy a funcionar en esto o no voy a funcionar, o a lo mejor lo que pensé que no me gustaba siempre sí me gusta. Eso. Pues mira, puedes hacer muchas cosas. Puedes, por ejemplo, con nosotros, las posibilidades de ser becario puede ser que directamente te postules a través de nuestra página. Nosotros, por ejemplo, no pedimos experiencia, si acaso poquita, y ahí se van publicando las diferentes vacantes, ¿vale? Pero te puedes acercar a diferentes empresas, te puedes acercar, por ejemplo, también hay una que se llama Biguantes,
que lo que hacen es que nos apoyan a veces en el reclutamiento de becarios. Ellos hacen una serie de tests y demás, y de hecho les ofrecen a la gente que está pues uniéndose a ellos o subiendo su currículum a través de esta plataforma para becarios, hacerles como orientación vocacional, hacerles un poquito de apoyo para que sepan más o menos hacia dónde se quieren dirigir. Ahora yo te diría, si tú quieres y no sabes todavía, pero estás estudiando química y esa parte te interesa, búscate algo que sea relativo a tu carrera, pruébalo, y si no te gusta siempre te puedes cambiar o puedes ver si hay otra posibilidad de becario en la misma empresa, ¿no? Y vas probando un poquito, o si ya entraste a trabajar de becario, no te quedes nada más siendo becario, ve a indagar. Mira, yo por ejemplo soy administradora, ¿no? Y yo no sabía si me iba a ir a marketing o si me iba a ir a recursos humanos, porque eso era lo que me apasionaba, que me podía ir a finanzas o me podía ir a la parte de compras y ese tipo de cosas, ¿no? Al final yo decía, no, pues a mí me encanta recursos humanos porque la gente y demás. Pero ¿qué pasó? Que ahora estoy en una posición que es un híbrido entre marketing y entre la parte de recursos humanos. Entonces, uno no sabe dónde va a acabar. Pero si tú no empiezas a probar y empiezas a ver qué realmente sí te late y qué no, pues es en donde pues, te vas a quedar seguramente en un lugar en donde pues, no experimentaste. Entonces yo te invito a que cuando seas becario o cuando tengas un trabajo, vayas a ver, vayas a husmear un poquito de qué va en el otro lado, ¿no? Ok, muchas gracias. A ti, ¿quién más quiere preguntar? Hola, Hola. hola, mi nombre es Rubén Gutiérrez y Hola, Rubén. bueno, te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo equilibrar o cómo eh, pues contrarrestar a veces que hay vacantes en las que piden ciertos años de experiencia o que tengas pues manejo de personal y uno como egresado no tiene todavía esas aptitudes desarrolladas, pero en cuanto a los conocimientos técnicos está pues dentro de los candidatos, dentro de las habilidades que piden las empresas? Ay, no te escuché el último, perdón. Ajá, o sea, como a lo mejor no tenemos esas capacidades, pero como recién egresados, en la Uh-huh. parte de conocimientos técnicos, pues cumplimos con los requisitos que pide la empresa. Mira, muchas veces las empresas ponen perfiles y te ponen a veces los mínimos, ¿no? Entonces, si te están diciendo que necesitan 10 años de experiencia y tú tienes uno, pero ya sabes manejar algunos programas, no sé, algunas pruebas, análisis de datos y demás, pues sí va a ser un poco complicado. Yo lo que te invito es, analizar bien el perfil, qué están pidiendo, por qué a lo mejor lo están pidiendo, ¿no? Y a lo mejor buscar un pasito más abajo, ¿no? Por ejemplo, con nosotros, todas las vacantes que dicen especialista o analista no requieren casi experiencia, requieren 1 año, requieren 2 años por mucho, ¿no? Incluso a veces decimos, bueno, pues lo abrimos a gente que tiene menos experiencia o podemos contar incluso estas prácticas profesionales que la facultad les ofrece a ustedes, eso también cuenta como experiencia, o el servicio social, o ese tipo de cosas también las puedes ir contando. Entonces, tú menciónalas y trata de empatar ese perfil que tú viste a lo que hoy en día tienes. Si definitivamente ves que todavía hay huecos, pues entonces a lo mejor hay que validar si es el perfil correcto o si tú empatas con esa parte, ¿no? Y si no, pues ya te vas al escaloncito un poquito más abajo. Ok, muchas gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? Bueno, es que veo que hay muchas Sí. y me están mandando algunas otras, pero si quieren hablar al micrófono, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, tengo una pregunta. Yo, digamos que por experiencias de otros compañeros de la misma facultad, vi que se les complicaba una vez que eran egresados encontrar trabajo justamente por la falta de experiencia. Entonces, bueno, al ver esta situación entre mis compañeros, decidí adquirir experiencia antes de poderme egresar. Uh-huh. Pero bueno, ya llegó un momento en el que ya no quería ser trainee, ya no quería ser becario y quería subir a un puesto mayor, pero me pedían justamente el estar titulada. Uh-huh. Y eso pues ya se me complicó porque pues decidí primero adquirir experiencia antes de terminar y vaya, como que me metí en un hoyo, que no digo que no tenga salida, pero sí he visto que
hay ciertas como empresas que sí que me dicen, no, o tienes que tener el título o debes de ser estudiante activo. ¿Hay alguna oportunidad como para las personas que estamos en esta situación? ¿Cuánto te falta para terminar? Pues había iniciado ya trámites de titulación, pero pues con lo de la pandemia se detuvo todo. No te preocupes. Mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Mucho es cómo tú lo vendas, ¿no? No es lo mismo que tú me digas a mí, ¿no? Ahorita, y por eso te lo pregunté que cuánto te faltaba. No es lo mismo que tú me digas, es que ya me metí en un hoyo y entonces, pues es que me falta y no lo hagas así, más bien manéjalo de otra manera. Mira, ahorita por la situación de la pandemia ya estoy en el proceso de titulación, estoy esperando a que me den examen, pero mi compromiso es terminarlo de aquí a tal, ¿no? Hay empresas que te hacen firmar o que te dicen, ok, no hay problema, vamos a darle seguimiento a tu contratación, pero tú tienes un compromiso. Entonces, comprométete que me lo vas a tener y sin problema, pues lo dejamos pasar porque ya tienes la experiencia, pero ya estás manejándolo de otra manera. ¿Me explico? O sea, sí. Ya no es que no estás titulada y por muchas situaciones, sino ya lo estás manejando desde un lugar como mucho más responsable. Ok, y bueno, en ese caso, pues mi CV lo debería de manejar como que soy pasante o como que ya estaría en trámite de titulación. Si ya estás en trámite, ponle en trámite. ¿Vale? Ok. O sea, porque eso te va a dar un plus. Porque la gente ya no va a decir, es que es pasante, seguramente todavía le falta tal. Tú ponle en trámite. Que sea la realidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, así tal cual. Pues bueno, muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Quién más quiere preguntar? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy César Pérez. Como tal, ya soy egresado. De hecho, pues estaba terminando una maestría. Personalmente yo he ido pues realmente a pocas entrevistas de trabajo, pero al menos como las dos que más me han interesado, siempre, bueno, las dos veces han sido por el tema del inglés. Más que nada tengo la pregunta, quiero saber si es como de ley que en algún punto de la entrevista, o sea, pasé 2 o 3 filtros ya con el inglés, pero llegó un punto en el que me decían, bueno, él es el jefe de la oficina, solo te falta entrevista con él y vemos cómo pasas al nivel que sigue. Pero no sé si era el nervio o genuinamente me costaba manejar el acento de estos dos jefes. Llegó un punto en el que simplemente ya no entendí lo que decían. Pero no sé nunca supe si era bien visto o mal visto pedirles que me repitieran o pedirles que me dijeran un poquito más despacio. Mira. Entonces, pues, bueno, ahí me arruiné un poquito las oportunidades, pero quisiera saber si es un procedimiento estándar, por así decirlo. No necesariamente, va a depender mucho la empresa y va a depender mucho el puesto. Por ejemplo, en nuestro caso, como tal, sí lo pedimos y la razón, pues no es por pedir, ¿no? Es porque al final, pues sí te va a tocar estar en llamadas, por ejemplo, con Alemania, con gente de otros países, en donde nos comunicamos en inglés todo el tiempo. Entonces, a lo mejor lo entiendes, pero si tienes que hacer un comentario, si tienes o quieres decir algo, pues va a ser complicado. Por eso es que nosotros lo pedimos. Va a depender la empresa, va a depender muchas cosas. Por ejemplo, nosotros pedimos un nivel B2, que es intermedio avanzado, o sea, no tienes que ser un súper experto. Y algo que sí les quiero decir, que es importante que todos de verdad lo crean, es que muchas veces nosotros nos come el nervio, como bien dice el compañero. ¿No? Hay veces que no hablan tan mal inglés o que luego ves a la gente que está en algunas empresas y a lo mejor no lo hablan tan bien, pero se dan a entender. Entonces, sé que es intimidante llegar y que te hagan una entrevista en inglés, pero justamente sí te vale decir, oye, ¿me lo puedes decir un poquito más lento? Claro que si te lo dicen mucho más lento y tú pues, no estás reaccionando y demás, pues ahí se va a ver que a lo mejor no lo hablas, ¿no? Oh, ya. Sí. Entonces, ese es el tema. Pero si tú pides que te la repitan, no pasa nada. Y nada más, yo lo que te sugiero es, respira, no te intimides, acuérdate, tienes que conocer tú, tienes que agarrar como ese valor, porque al final si tú quieres ese objetivo y quieres tener ese puesto, pues con la frente bien en alto, ¿no? Aunque te estés muriendo de miedo por dentro.
Muy bien. Muchísimas gracias, Gaby. Eso. E intenta meterte a lo mejor en un curso de conversación, eso te puede ayudar. Hay varios cursos, yo hace muchos años di clases de inglés y hay unos cursos que se llaman de Oral Production y le sirven mucho a la gente para agilizarse, porque todo el tiempo es pura conversación, puro juego, ya no ves gramática, ya no ves muchas cosas así, sino que estás hable y hable y hable, eso te va a servir muchísimo. Y ve películas en inglés, lee en inglés, haz todo lo que puedas en inglés. Claro que sí, muchísimas gracias. De nada. ¿Quién más tiene preguntas? Si no, voy a leer unas de las que me mandaron, que dice, si además de mi carrera de química tengo una carrera deportiva, ¿me recomiendas mencionarlo ya que sea en el CV o durante la entrevista? Pues yo creo que todo lo que tú hagas, si tienes una carrera deportiva, ¿por qué no podrías mencionarlo? Digo, a lo mejor no va muy empatado al perfil que estás o a la entrevista que estás haciendo, pero si tú lo pones en tu currículum, si yo lo veo, voy a decir, mira, este chico no nada más estudió, no sé, si estudiaste química, y además tiene esta parte deportiva, me va a llamar la atención que tengas tanto empuje. Porque yo, por ejemplo, yo no sé si yo podría tener 2 carreras, ¿no? Entonces, sí te va a dar un plus. Y vamos a decir, mira, qué padre que pueda hacer eso. Y seguramente alguien te preguntará y te dirá, ¿y por qué tan diferente la cosa? ¿No? Entonces, incluso te puede servir para romper el hielo. Entonces, yo sí lo pondría. ¿Alguien más que quiera preguntar? Si no, voy a leer. ¿Quién es yo? Soy Pamela. Hola Gaby, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la presentación. Y tengo una pregunta. ¿Cuáles consideras tú que son las herramientas más adecuadas para que desarrollemos competencias que no tenemos o que nos cuestan trabajo? Por ejemplo, si yo quisiera como mejorar mi gestión del tiempo, ¿cuáles serían las herramientas más adecuadas para que yo la desarrolle? Pues va a depender. Primero yo te invitaría a que hagas un análisis de por qué crees tú que eso es lo que a lo mejor tienes que mejorar, ¿no? Hay muchos, últimamente sobre todo, hay un montón de aplicaciones, hay un montón de programas de organización y del tiempo. Quizá a lo mejor tienes que aprender a priorizar. Hay varios talleres a lo mejor de administración del tiempo que te podrían servir para tus habilidades soft. Por ejemplo, hay programas como tipo Asana, como hay otros, ¿no? Que son Project, no me acuerdo qué cosa. Y todo eso te va a ayudar a ver cómo estás manejando tus tareas en el día a día y en dónde a lo mejor estás teniendo huecos o por qué no estás llegando a resultados. Si tú te lo vas programando, o incluso si no quieres ver esos programas, te lo apuntas en una libreta. ¿Cuáles son tus objetivos del día? O los apuntas la noche anterior, te lo apuntas, pues vas a empezar a ver un poco en dónde están estos huecos, estos cuellos, en donde no estás dando un resultado o en donde te estás atorando y por qué te estás atorando. Mucho es un tema de introspección, de ver qué es lo que estás haciendo, qué te está deteniendo y para dónde vas. Entonces, pues apóyate de estas herramientas que te comento y búscate igual en internet las diferentes pues, aplicaciones y demás que hay que te podrían servir y comprométete a seguirlas y a llenarlo, ¿no? Porque también esa es otra, puedes tener la herramienta, pero si no la estás siguiendo, es complicado. Y en la parte de eso, lo que te mencionaba, administración de proyectos puedes ver, administración del tiempo, ese tipo de cosas te pueden servir mucho, ¿no? Si son otras competencias, por ejemplo, liderazgo, también hay talleres. Muchas veces, aunque no vayas a un taller como tal tan formal, si tú te empujas a hacer cosas que normalmente no haces, ¿no? Si eres una persona que no le gusta tanto hablar con la gente y tú te empujas y te pones en circunstancias diferentes a las que normalmente vives, también te va a ayudar a desarrollar estas habilidades y estas competencias un poco más y poco a poco te vas a ir soltando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? Hola, yo. Hola. Hola. Quisiera consultarte esto de una manera que pueda ser un tanto concreta. ¿Cómo puedes hacer tu currículum de una manera que, o sea, seas contratable teniendo una maestría, la carrera, obviamente, pero no teniendo la experiencia laboral que muchas veces piden? Yo te diría, uno, hasta arriba ponle qué es lo que estudiaste, tu maestría, resáltalo, ¿no? Pon la licenciatura, resáltala, donde se pueda ver qué nivel tienes y demás. La parte de idiomas, si los tienes, resáltalos también. Y ahora, no tienes experiencia laboral, pero seguramente ya hiciste un servicio. Si no lo has hecho, bueno, seguramente hiciste trabajos en equipo, seguramente has hecho cosas extracurriculares.
o voluntariados, o no sé, no va a depender mucho de cada quien. Toma lo que has hecho en esas cosas y pásalo a tu currículum. No marees a la gente, no le eches un choro, pero sí ponle tal cual. Por ejemplo, si hiciste un servicio social, no sé, en análisis o yo qué sé, o en pruebas o lo que sea, ahí pon, trabajé haciendo mi servicio haciendo tal, 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 tal. ¿Cuáles fueron tus logros? Y eso lo puedes ir resaltando y eso te va a ayudar mucho, ¿no? Si hiciste un intercambio, también ponlo. O sea, rescata todo eso que ya tienes de experiencia, aunque no sea laboral o formal. Ok, gracias. De nada. Y vamos a ver la hora. Son las 6:09. Me dijeron que tenía hasta las 6:15, entonces podemos todavía tomar unas preguntas. No sé quién quiera preguntar. Hola, yo. Dime, Raúl. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta que está relacionada con cuando ya llenamos eh, las, el, el proceso de selección, por así decirlo, que me interesó una vacante, subí mis documentos y me mandaron un correo y me dijeron, ok, lo vamos a revisar, nosotros te avisamos. ¿Qué tiempo es considerable esperar para buscar alguna otra vacante? O así de decir, ok, bueno, pasaron ya 3 semanas y no me hablaron. ¿Esto fue apenas, Raúl? Sí. Aquí hay dos situaciones diferentes. Si esto fuera una situación normal en donde no hay un tema de coronavirus y demás, te diría, si tienes el dato del reclutador, escríbele, digo, no pasa nada. No lo acoses, pero sí le puedes escribir a la semana y decirle, oye, nada más para saber si hay, si hay alguna novedad con respecto a mi perfil, sino también para que me avises para yo poder saber si aplico en otro lado, ¿no? De una manera muy amable y tan. Si te dan respuesta y te dicen, oye, perdónanos, ahorita estamos en ciertos procesos y demás, pues bueno, dales un poquito el beneficio de la duda. Si tú ya de plano ves que no te están contestando, que como que te dejaron ahí visto, lo que puedes hacer es, tú tienes el derecho y tú tienes la libertad de no esperarte y aplicar a una, tú puedes aplicar a 20 vacantes si tú quisieras. Entonces, incluso eso te va a ayudar bastante, el aplicar y el ver y demás, porque van a ver que tienes interés. Ahora, nada más si aplica vacantes que vayan acorde a tu perfil, ¿no? O incluso también puedes agarrar, y si es en la misma empresa, decirles, oye, mira, me sigue interesando, sé que a lo mejor no cumplo con este perfil, pero ¿me podrías mantener en cartera? Y muchas veces nos pasa, ¿eh? Hay muchas veces que yo veo gente muy buena y por alguna razón no se quedó. Y hay veces que de que me acuerdo de ellos que eran buenos o que me hicieron, no sé, acordarme de ellos de alguna manera, lo que hago es guardarlos. Y en cuanto sale otro perfil, yo soy la primera en agarrar y decir, mira, tengo esta persona. O lo guardé en cartera porque era muy bueno, en ese momento no se podía, porque le faltaba la titulación o porque no hablaba inglés o demás. Y ahora ya sí, lo tiene. Entonces es cuando los empezamos a pasar. Así me ha pasado muchas veces y así también he contratado a mucha gente. Ok. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Nos queda tiempo para una más y luego tocan los anuncios parroquiales. Hola. Perdón. Soy Alfonsina y tengo 2 dudas. La primera es cuando envías un CV, ¿como cuánto tiempo tardan en responderte? Y en caso de que no te respondan, ¿es bueno contestarles o no contestar? O más bien dicho, preguntar o no preguntar. Mira, va a depender mucho de varias cosas, ¿no? Hay veces que hay una vacante que tú publicas y de la noche a la mañana te llegan 500 currículums. Entonces, de aquí que yo empiezo a revisar los currículums, leerlos y dar como mucho seguimiento, pues a veces es complicado, no tanto porque no queramos, sino porque la gente es demasiada, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Por eso es la importancia de que tú resaltes tu CV, ¿no? Si estás haciéndolo a través de OCC o de alguna de estas páginas, pues ponle hasta arriba, no en tu nombre necesariamente, sino ponle licenciada o maestra o lo que sea que tengas de carrera en química con tanto tiempo de experiencia, o algo que resalte, o algo que tenga que ver con el perfil que leíste para que a mí me llame la atención y entonces me vaya primero al tuyo. Esa es una. La otra es, si identificaste la vacante, puedes hacer lo mismo que les compartí en LinkedIn, o puedes buscar el correo de esta persona que está reclutando y mandarle un correo de me interesa mucho esta vacante, rescatando puntos clave, y eso te va a ayudar pues a que pases pues encima, o sea,
que no seas uno de los 500, ¿no? Que la gente realmente vea quién eres. Y bueno, eso te va a ayudar mucho a destacar. A mí cuando me escriben y me dicen, oye, realmente me interesa y fíjate que indagué y que vi esto, pues muchas veces sí los considero porque digo, bueno, ya me demostró que tiene interés, que ese es el primer paso, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, bueno, yo ya soy egresada y me especialicé, pues ahora sí que en el área ambiental, pero desafortunadamente como que el área ambiental aquí en México no es la mejor opción, pero también tuve experiencia en el área de compras en mi último trabajo. Es muy difícil como hacer notar o sea, el cambio que yo quiero hacer hacia compras. No sé qué consejos podrías sugerir. Resáltalo, ponlo en el correo que mandes, que te interesa mucho la parte de compras. De verdad, hay veces que lo damos por sentado y que la gente como que no lo ve muy claro, pero si tú resaltas eso y le dices a la gente tus intereses, es más, van a voltear a verte. Porque pues al final, mira, yo te puedo decir que yo tengo una amiga que es mercadóloga, pero pues se dedicó un ratito a ser mercadóloga y demás, pero su máximo eran las compras. Entonces, ahora de qué trabaja, justo de eso, pero porque lo resaltó y porque buscó a las áreas correspondientes y buscó al reclutador y hizo muchas cosas como para poder estar en ese sentido, ¿no? Entonces, te invito a que lo resaltes o incluso, o sea, que pongas una notita ahí diciendo que pues el trabajo que hiciste después pues no existe, o sea, no hay muchas posibilidades y por eso te interesa retomar. No tiene nada de malo ser honestos. Ok, perfecto. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Y bueno, yo creo que esa fue la última pregunta. Les quiero hacer un anuncio parroquial porque pues hay varias cosas, ¿no? Vamos a ver primero quiénes fueron los ganadores del reto de Facebook y son 3 personas. Luis PM, Erandi Paulín y Marisol Ramírez fueron quienes contestaron esas preguntas. Entonces, próximamente tendrán un kit por parte de Behringer que les haremos llegar a su facultad. Ese es el primero. Segundo, por favor, ya les mandaron ahí la liga de la bolsa de trabajo para que por favor evalúen este tipo de talleres. Si a ustedes les interesa que sigamos haciendo este tipo de talleres, este tipo de pláticas y que les abramos el micrófono y que les resolvamos sus dudas, por favor no olviden hacerlo y con todo gusto, de verdad que yo soy la primera en querer venir con ustedes y traerles expertos de Behringer a que hablen. Tercer punto que les quiero comentar. La próxima semana mi compañera Patricia Gómez, que es una súper experta del área de capacitación y desarrollo, va a dar un taller de liderazgo. Este taller es muy dinámico y está muy padre porque al final van a hacer ustedes una tarea previa al taller, en donde van a hacer un cuestionario que se llama DEG, y aquí les va a hablar muchísimo del tipo de liderazgo que tienen. Este diagnóstico, si ustedes lo hacen de aquí al martes, yo se los voy a enviar de manera personal a sus correos electrónicos, nada más me confirman, ahorita les voy a dejar mis datos, y con esto van a poder tomar el taller y tener más competencias y van a poder saber hacia dónde ir y ayudarse justamente para la parte de trabajo en equipo y entrevistas. Entonces, de verdad que es un taller padrísimo, que los invito a que lo tomen, es un taller que nos dan a nosotros en Behringer, y pues además se van a llevar el premio de tener su análisis, ¿no? De conocerse realmente de quiénes son y cómo trabajan en la parte de liderazgo. Entonces, los invito. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho el tiempo. Para mí es un honor, como ya se los mencioné, pues venir con ustedes y platicar. Y lo que necesiten, les dejo la liga para que si les interesan las vacantes de Behringer, se inscriban a través de nuestra página. Y les dejo mi correo personal por si tienen alguna duda o algo que no haya contestado. Pueden escribirme sin ningún problema y yo con todo gusto, puede que me tarde un poquito, pero se los voy a contestar. ¿Sale? Pues que tengan muy buena noche y muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias.